Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta Casa No es Hotel. Esta noche muy frío en La Paz y en todo Bolivia. Esta noche vamos a hablar de lo que ha estado sucediendo en La Paz y el Alto toda la semana, un conflicto con, y estas últimas semanas en realidad, un conflicto con la Universidad del Alto. Vamos a empezar diciendo que la UPEA es una universidad sumamente joven, nace desde su nacimiento, está en medio de un conflicto, nace a raíz de varias presiones el 5 de septiembre del año 2000. Funcionaba como un brazo operativo de carreras técnicas de la UMSA. Y ese año, el año 2000, a partir de una serie de presiones, etcétera, se puede consolidar como la Universidad Pública del Alto. Sin embargo, no es hasta el año 2003 que recién, también bajo presiones, se convierte en una universidad autónoma. Después de casi 2 décadas ya de existencia de la Universidad Pública del Alto, la universidad tiene 35 carreras, un plantel de 2.660 docentes aproximadamente, alrededor de 42.000 estudiantes. Y esta semana y estas últimas semanas hemos visto que toda la movilización se da porque el presupuesto no les alcanza. La universidad pretende, la movilización exige un presupuesto adicional de 155 millones de bolivianos. Sus estudiantes salieron a las calles, como es de conocimiento de todos ustedes, y lamentablemente un estudiante resultó muerto, el conflicto escaló. Justamente hemos convocado el día de hoy a un panel para poder hacer un análisis, en realidad, un análisis, una evaluación de este conflicto, para poder reflexionar sobre la Universidad Pública del Alto y, por supuesto, sobre el conflicto que hasta el día de hoy, hasta hace unos momentos, que el gobierno y la universidad estaban sentados en un diálogo, parece que no ha llegado a buen puerto. Tenemos con nosotros al director de Coordinación con Movimientos Sociales, Marcelo, que hasta hace poquito, te agradezco mucho haber venido, que hasta hace poquito has estado sentado en la mesa de negociación. Buenas noches, bienvenido a esta Casa No es Hotel. Susana, muy buenas noches, un saludo a los telespectadores, a Giovanni también un abrazo y un gusto estar en esta mesa. Gracias. Giovanni Sanamamu. Giovanni ha sido viceministro de Educación Superior, ha trabajado como docente de la UPEA por más de 7 años, es docente ahora mismo en la UMSA, experto en temas educativos, escribe un montón alrededor de temas educativos y además Giovanni es un agudo analista. Me da mucho gusto volverte a tener después de tanto tiempo en la mesa de esta Casa No es Hotel, Giovanni. Igualmente, Susana. Muchas gracias por después de tanto tiempo nos estamos encontrando. Así es. Con nosotros también va a estar el señor Max Mendoza, que representa a la Confederación Universitaria de Bolivia, la CUP, que lamentablemente tiene un tema de retraso porque hoy día en el Alto ha habido una nevada terrible, entonces los vuelos de todo el país se han atrasado tanto en llegadas como en salidas, así que al intermedio del programa, con esta excusa, vamos a incorporar al señor Max Mendoza. Quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel, que vamos a hablar sobre el conflicto de la UPEA. Esta Casa No es Hotel, esta noche vamos a empezar a hablar sobre el conflicto con la UPEA, con la Universidad del Alto, entre la UPEA y el gobierno. Marcelo, un conflicto en la ciudad del Alto no es un conflicto cualquiera. La UPEA estuvo a punto de entrar en una escalada peligrosa, podríamos decir. El conflicto pidió renuncia de los ministros, se generaron una serie de movilizaciones y creo que estuvo a punto de politizarse. No se termina de politizar, pero creo que estuvo a punto de politizarse. ¿Cómo ha vivido el gobierno este momento de crisis, digamos, en el bastión político más importante que tiene el movimiento del socialismo? Bueno, con preocupación por el desenlace que se ha dado con el fallecimiento del estudiante
Jonathan Quispe. Aprovechamos justamente un saludo solidario a la familia, a todos, a los estudiantes, a la gente movilizada, como al gobierno ha afectado el fallecimiento del estudiante. Y evidentemente hay en estos aspectos ya una secuencia. Todos los años la Universidad Pública del Alto genera este tipo de movilización para obtener mayores recursos. Es algo que se ha venido sosteniendo en los últimos años y que el gobierno ha ido atendiendo este aspecto de la demanda de mayor recurso presupuestario para el funcionamiento de la universidad. En ese marco es que insistentemente el gobierno ha planteado la necesidad de que se establezca una mesa de diálogo para poder ir absorbiendo las demandas que tenía la Universidad Pública del Alto. La UPEA adelanta las movilizaciones antes de que incluso la conferencia de universidades que anualmente se reúne pueda tomar una decisión al respecto, porque ese es un tema que abarca a todas las universidades, en este caso 11 universidades públicas, más, son 9 en los departamentos, más 2 universidades que están dentro de un mismo departamento, como es la UPEA, en el Alto, y la Universidad Siglo XX en Potosí. Son 11 universidades públicas del sistema universitario, y esa conferencia es justamente donde se tenía que analizar el tema presupuestario para hacer llegar al gobierno las demandas de mayor recursos para el funcionamiento de estas universidades. A esta situación, a esta conferencia, la UPEA se adelanta e incluso teniendo ya acordado una fecha de reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adelanta las movilizaciones, con los resultados que todos conocemos y que lamentamos. Antes, o sea, yo en este programa quiero dialogar sobre la UPEA, hacer en realidad una reflexión. No me interesa un debate, sino más bien una reflexión de lo que está sucediendo, pero ahora que lo has puesto en mención, Marcelo, ¿se ha discutido dentro del gobierno qué es lo que pasó con este exceso de la policía? Porque francamente hay una escalada, un exceso que se da de parte de la policía, con el resultado que todos conocemos, que es el estudiante muerto. Bueno, el gobierno inmediatamente se dio el hecho del fallecimiento del estudiante, se ha pronunciado a través del propio presidente, a través de un tuit, se manifestó para que se esclarezca de manera inmediata y se dé con los responsables de esto. Y posteriormente, horas después, también el ministro de la Presidencia salió en una conferencia de prensa para que este hecho se esclarezca, se llegue hasta las últimas consecuencias y se dé con los autores materiales del fallecimiento del estudiante Jonathan Quispe. Es en ese marco que se ha venido desarrollando todo el proceso investigativo, y días después se da el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, dan con el nombre de un responsable, del autor de la muerte del estudiante Quispe, y esto ya está en las instancias jurisdiccionales que correspondan, tanto Ministerio Público como el órgano judicial. Y el gobierno va a coadyuvar para que esta investigación en el ámbito judicial con el Ministerio Público llegue hasta las últimas consecuencias y se pueda esclarecer el tema del fallecimiento del estudiante Jonathan Quispe, porque ha sido un hecho que evidentemente nunca debería haberse llegado a dar. Y eso es lo que lamentamos en esta escalada que hubo. A veces se llega a esta situación, pero no es lo más deseado, no es lo buscado además, ¿no? Entonces ha habido esa preocupación, pero hay la predisposición y la voluntad del gobierno para que se pueda dar con los autores y que esto llegue a las instancias correspondientes. Giovanni, naturalmente el conflicto con la UPEA es lo que se pone en el centro de atención. Hemos visto que a través de medios de comunicación, de redes sociales, se han difundido varios datos de información que han generado preocupación, ¿no?
Pero antes de entrar al detalle sobre estos datos, sobre esta información, quisiera tu opinión sobre los repetidos conflictos que existen en la OPEA. Hay una sensación, no sé si me equivoco, que luego 2 décadas después de la creación de la universidad, no termina de institucionalizarse, no termina de enfocarse en el desarrollo académico de la universidad. Los datos nos dan una pista de que la institucionalización y el desarrollo académico de la OPEA está sobre la mesa y creo que podría ser un tema de preocupación. Claro, como tú lo has mencionado, el tema de la OPEA tiene que ver con la historia, o sea, cuál ha sido el movimiento que ha dado origen. Yo creo que tiene que ver mucho con una necesidad de una educación superior en el alto, ¿no? No hay que olvidar el 2000, que es el momento en que empieza justamente y antes las peleas por la universidad. Y en ese contexto no era suficiente la Universidad Mayor de San Andrés para copar las expectativas de educación superior del alto, tomando en cuenta varias variables. Por ejemplo, el índice de crecimiento de la ciudad, que es uno de los más altos en el país, sigue siendo la extracción cultural indígena que tiene la OPEA, que no coincide, digamos, con la exigencia de una universidad de castellano hablante, porque evidentemente hay competencias lingüísticas donde una persona de lengua materna indígena no puede competir de la misma manera que una persona de lengua materna castellana. Entonces, hay razones de fondo por las cuales se hayan creado, digamos, la universidad. Y creo que primero hay que entender eso para ver después cómo ha evolucionado eso. A lo largo, después de eso, nos podemos poner el contexto que tú has planteado, es decir, que no ha habido un proceso de institucionalización de ese hecho social, es decir, ese fenómeno que ha generado el nacimiento de la OPEA, desde el punto de vista de sus raíces, no ha sido suficientemente institucionalizado. Y aquí tenemos un elemento que hay que encuadrar, cuál va a ser el tipo de tratamiento, cuál va a ser la relación, porque no encuadra en muchos marcos institucionales ni legales que han sido planteados, ley de coparticipación, IDH, no encuadra justamente porque ha sido incorporada de manera fuera de un contexto ya normativo anterior. Entonces hay que regularizar esos elementos normativos, hay que generar una cultura institucional también académica, porque eso tampoco se da de la noche a la mañana. Las universidades, no porque tengan normas, no porque tengan presupuestos, automáticamente funcionan, necesitan tener una cultura académica y eso es un tiempo un poco más largo. Estamos viendo que la OPEA está en un proceso de evolución, tal vez puede ser muy lento, pero lo está, y creo que tomando en cuenta esos elementos tal vez se puedan comprender mejor los datos que todos sabemos y que evidentemente son públicos en muchos casos, ¿no? ¿Hay alguna, Max? Bienvenido, Max. Gracias. Sabemos el tema del retraso del vuelo, te hemos excusado al inicio del programa, así que la gente sabe que era un tema fuera de tus manos, que no has llegado tarde por llegar tarde, sino porque fuerza mayor. Preguntarte, ¿hay alguna otra universidad en la misma situación de la UPEA que hoy mismo esté pidiendo presupuesto adicional? Según hemos escuchado las declaraciones de varios rectores, el dinero nunca alcanza. Muchas gracias. Mil disculpas por el retraso, que son temas climáticos que han pedido que sea puntual. Lo hemos dicho en varios medios de comunicación, para la educación, para la salud, no va a haber presupuesto que alcance, nunca. Pero hay que tomar en cuenta que cómo inicia todo el proceso de negociación cada año. Es una, como se podría decir, es una receta y es una fórmula que se ha empleado en los últimos años, universidad-estado. Las universidades, vía su director administrativo y financiero, elaboran el POA de la gestión presente utilizando los datos de la gestión anterior, de la 2017 para la 2018, y teniendo algunos parámetros y algunos datos que nos hacen que pidamos más subvención para este año. El gobierno está planteando lo que más o menos el pasado año utilizó para las universidades, que es alrededor de 3.443 millones de bolivianos. Nosotros sobre eso estamos pidiendo alrededor de 1.223 millones adicionales, que involucra pues varios temas. Uno de ellos es que el 1 de mayo se ha sacado un decreto que involucra el tema del incremento salarial y la reposición salarial. Entonces, dentro de las universidades existen docentes y administrativos que están bajo la Ley General del Trabajo y tenemos que hacer su incremento salarial y también su reposición desde enero hasta diciembre y el aguinaldo.
También está contemplado el tema del doble aguinaldo, que se ha planteado para este año, pues que nosotros no tenemos, el pasado año no se pagó, entonces no teníamos esa cantidad, es un monto adicional. La carga social en las universidades, de las jubilaciones. ¿Pero acaso eso no se presupuesta? El tema es que, por ejemplo, el doble aguinaldo no estaba presupuestado. Bueno, eso lo comprendo. El doble aguinaldo no estaba presupuestado, pero todas el resto de las prestaciones. El de esto se va viendo en función de lo que van cumpliendo ciertos plazos de edad. O sea, actualmente, de acuerdo a la ley de pensiones, es voluntario, pero ya tenemos, algunas universidades han planteado el tema de las cargas, del tema de la carga social, porque ya tienen tanto personal administrativo como docente que está ya en etapa de jubilación y han planteado ellos después tenemos el tema de las nuevas becas, ese incremento de becas, nuevos alumnos, y todo eso va generando. Yo quisiera, Max, que me explique una cosa, porque hoy día he leído un artículo en el Animal Político que sacaba unas cifras que daba el viceministro Durán. En relación a que, a ver, vamos a hablar en números brutos. Como usted sostiene, el gobierno le da a todo el sistema de universidades aproximadamente al año 3.500 millones de bolivianos. Pero en Caja y Banco, o sea, presupuesto no ejecutado, las universidades tienen alrededor de 1.800 bolivianos. ¿Por qué se da esta situación? Se pide incrementar en 1.200 millones de bolivianos, pero en Caja y Banco tienen 1.800 millones de bolivianos. ¿Cómo se explica esta situación? Pero no todas, ¿no? O sea, primero hay que entender, el sistema universitario boliviano está compuesto por 15 universidades. De las 15 son 11 públicas con autonomía plena, porque hay otras públicas, o sea, semipúblicas y demás, es la EMI, la Polcial, y también la católica es privada, está dentro del sistema universitario boliviano. No todas las universidades tienen Caja y Banco. Se hace asignación en estos 3.000, disculpe que lo interrumpa para que se entienda bien. En estos 3.500 se hace asignación a la católica, a la EMI. No. Perfecto, solamente estamos hablando de las 11 universidades. Pero no tienen todas esa cantidad en caja y bancos. Hay universidades que no tienen ya nada en caja y bancos. O sea, por ejemplo, la Universidad Amazónica de Pando, la Universidad Autónoma del Beni, ellos están sin sus ahorros, ¿no? El resto de lo que se tiene en caja y bancos, dependiendo del tema de la universidad, es porque, por ejemplo, a veces no nos entiende, muchas ocasiones el presupuesto que se da a la universidad, al interior de las universidades se reparte. Entonces se reparte, esto va a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de Derecho, y cada facultad tiene su propio POA para funcionamiento, están docentes, están aulas, están todo. Entonces muchas veces en algunas universidades, algunas facultades tienen un pequeño presupuesto, la subdivisión, y quieren construir un nuevo edificio porque les falta aulas. Entonces, pero no les alcanza lo que le toca este año, porque tiene que separarse. Entonces van juntando este año, lo que me va a venir, lo que tenía el año pasado, el anteaño pasado, y así van juntando para poder elaborar para poder cumplir su sueño de tener un edificio y construirlo, ¿no? Entonces van a sus cajas y bancos son ahorros en algunas universidades, o sea, o comprar laboratorios que no se alcanza su presupuesto, y entonces tienen que hacer ese efecto. En otras universidades es porque algunas partidas no han concluido de ejecutarlas, ¿no? Por X o Z motivos, por decir, ha habido paros, conflictos, no se ha pagado becas, no se ha hecho algún tema por algún conflicto interno de la universidad, entonces también le genera un remanente que no ha gastado. La Universidad Pública del Alto ahí tienen también su tema de caja y bancos, tienen un monto elevado que no están pudiendo destrabar esa su cantidad. ¿Por qué se pide mayor presupuesto cuando se tiene dinero en caja y banco? Las universidades tienen 4 fuentes de financiamiento. Está el soporte general de la nación, el TGN, está la coparticipación. La coparticipación tributaria, que reciben bastante sobre coparticipación tributaria. Dependiendo de la universidad y el departamento. Claro, por supuesto, pero digamos que ese es el... Es el 5%. ¿No? En función a otras también, hay otros tenemos el detalle de la demás coparticipación, entonces está 5% a las universidades públicas, porque hay otras universidades que reciben el 5% también. Ya. Después está el tema del IDH, y los ingresos propios que son generados por la venta de valores, los posgrados, los títulos. Pero ¿qué ocurre? Casi cada partida, cada fuente de financiamiento tienen pues
lugares destinados, ¿no? Con sueldos los sueldos y salarios, la partida sí normalmente se llega a cubrir más que todo con el TGN y parte de la coparticipación. El tema de infraestructura, equipamiento, ¿no?, que sería lo más grueso, pero también con un poco más de dinero, se va a cubrir con IDH. Entonces, dependiendo, por eso es que no podemos generalizar las universidades. O sea, no es lo mismo hablar de la Universidad Amazónica de Pando, que tiene 7.000 estudiantes, que hablar de la Universidad Gabriel Zené Moreno, que tiene 116.000 estudiantes, ¿no? Es ni una casera de la Gabriel Zené Moreno, claro, es la Amazónica de Pando. La Amazónica de Pando. A ver, ahí nos quedemos porque hay varias preguntas que voy a aprovechar de hacerle, Max. Marcelo, en medio de este conflicto nos hemos enterado de datos muy curiosos que han ido saliendo tanto en las redes sociales como en medios de comunicación. Por ejemplo, que la UPEA proporcionalmente tiene más docentes que otras universidades y que la forma como dispone los presupuestos, cualquiera que lo hubiera visto, parece irracional. Es decir, nosotros vamos a preguntarte por qué, pero francamente nos parece en algún punto hasta irracional. A ver, ¿por qué el gobierno, ¿no?, en vez de criticar esta anomalía, no se dedica a reencauzar esta anomalía? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se tiene que esperar al conflicto y no oportunamente, digamos, atacar este problema que se viene dando? Es decir, para que la gente nos entienda, 280 millones de presupuesto, de los cuales 256 son utilizados en sueldos y salarios. Quiere decir que el 90% del presupuesto de la UPEA está siendo utilizado en sueldos y salarios a docentes y administrativos. Entonces, definitivamente hay una anomalía al momento de generar y crear un presupuesto. ¿Por qué el gobierno espera a el conflicto y no hace una intervención previa? Bueno, más que intervención, el tema radica en que es uno de los aspectos centrales y que se ha planteado para una de las mesas, el tema de que se pueda transparentar el uso de los recursos que se les asignan a las universidades en el marco de lo que es la autonomía universitaria como tal. Son más de 1.800 millones de bolivianos que la UPEA en 10 años de gestión de gobierno ha recibido por concepto de IDH, impuesto a los hidrocarburos. Y a ese monto hay que añadirle las otras 3 fuentes de financiamiento que tiene la UPEA. Es necesario, y es una de las preocupaciones del gobierno, para que la población esté informada sobre el manejo de los recursos, que la propia universidad genere estos espacios y pueda informar a la población sobre el destino de los recursos, de las 4 fuentes de financiamiento que se da, para que de esa manera, población informada es población que puede coadyuvar a la toma de decisiones por las características que el mismo Giovanni hace un momento señalaba que tiene la Universidad Pública del Alto. Entonces es un tema que evidentemente está normado y es uno de los aspectos que quiere llevarse a debate. O sea, el tema de la asignación de los recursos de la coparticipación está en el marco de la Ley 195, que involucra no solamente al sistema universitario, a las 11 universidades públicas, sino también al sistema de salud, al sistema de educación, a los maestros y a todos los niveles subnacionales, gobernaciones, municipios. Y esos son los aspectos que se han trabajado durante varios tiempos. De ahí la complejidad que significaría mover la Ley 195. Exactamente. Y está establecido para el caso específico de los recursos de la UPEA y de la UMSA, que afecta directamente, el parámetro de los 10 años de censo, de censo a censo, se tiene que hacer la evaluación de la cantidad de población que haya incrementado a la UMSA para que sobre esa base se pueda dar el porcentaje correspondiente a la UPEA. Entonces el hecho de afectar la ley 195 en este caso implica que se va a afectar a la Universidad Mayor de San Andrés.
Entonces nos preocupa también el manejo de la información que se ha hecho por parte tanto de la UPEA en un momento determinado, como si fuese una ley que solamente involucra a esta universidad, como también posteriormente por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, diciendo que apoyaban el pedido de la UPEA de modificar la ley 195. Pero después el retracto dijo que no era cierto. Después, ¿no? Una vez que sale el burro, se pone la tranca. Entonces el tema radica en que esto, más allá de la posición de la UMSA, de su rector o del rector de la UPEA, el CV se ha pronunciado en ese sentido. Y ellos han dicho que no están de acuerdo con la modificación de la ley 195 porque va a afectar a otras universidades. Y eso implicaría también llevar el diálogo y el escenario del análisis, la discusión, a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, como también al sistema de salud y al sistema de educación. Entonces es bastante complejo y el tema de viabilizar la salida presupuestaria de la UMSA, de la UPEA, es justamente a partir del diálogo para establecer cuál es la demanda que ellos tienen, que se conozca a ciencia cierta qué es lo que están demandando, en qué van a utilizar los recursos estos, y sobre esa base el Estado poder atender esa demanda sin que esto afecte al resto de las universidades. De las universidades. Giovanni, a ver, se han ido dando cifras, se han ido poniendo sobre la mesa algunos datos, como lo decían hace un momento, curiosos, fuertes, digamos, ¿no? Esta cuestión de que la UPEA destina el 90% de su presupuesto en sueldos y salarios, ¿no? Solamente dejando un 10% para lo que para el impulso educativo que realmente debería darse, es decir, ¿no? Y hemos escuchado declaraciones de, por ejemplo, hoy día en un artículo del Animal Político del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, que decía que los dejen, que el gobierno deje que ejerzan la autonomía tranquilos, ¿no? O una cuestión más o menos parecida. Entonces, la pregunta está, ¿el gobierno tiene la potestad de intervenir en estos presupuestos? Nosotros per se sabemos que no, por el tema de la autonomía, pero un poco lo que preocupa, ¿no? Al ser la educación la función primera del Estado, es que los recursos que el Estado y que todos los bolivianos estamos invirtiendo en educación superior, que representan más o menos el 60% del total de recursos que invierte el país en educación, se van a la educación superior, ¿no es cierto? Entonces, que no haya, por ejemplo, una auditoría de tipo educativo, es decir, a nombre de la autonomía no tienen que haber auditorías financieras, auditorías educativas, porque, Giovanni, cuando los chicos salen a marchar a pedir mayor presupuesto, lo hacen en la esperanza de que la calidad de la educativa mejore. Es decir, ¿quién de nosotros no está en una marcha para aumentar el presupuesto? Pero no era para que el docente gane más, sino era pensando en no tener un laboratorio, en una serie de cosas. Cualquiera de los estudiantes que en el Alto hoy día nos ven, seguramente la aspiración que tienen es que la calidad de la educación mejore. Y eso se interpreta que se hace vía recursos. Pero cuando nos encontramos con estos datos, ¿qué sucede, Giovanni? Yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Que tal vez se están confundiendo. Uno es la discusión presupuestaria, que tiene que ver con algo, como decía el compañero de la SV, recurrente en todo el sistema universitario. Y otra cosa es el tema de la calidad, porque el tema de los datos se cuestiona a la luz de la evaluación de un cierto criterio de calidad. Y hay un problema muy fuerte en el sistema educativo superior boliviano, que es la ausencia de un sistema de organización que mida la calidad o que pueda evaluar y acreditar la calidad de universidades. Existen mecanismos, entre el Ministerio de Educación y la CV existen, pero la Ley 070 plantea la creación de la PIASO, la Agencia Plurinacional de Acreditación Universitaria. Creo que ahí es donde se deben llevar los debates sobre el tema de la calidad. Otros países, por ejemplo, Brasil, en otros contextos, la discusión sobre la calidad no es punitiva, digamos, no es se cierra o no se cierra la universidad. Se desconoce por ciertas
condiciones que no cumple el programa, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas que deben llevar a discutir el sistema de educación público, el sistema de educación privado, todo lo que maneja el Ministerio de Educación dentro de lo que es el Viceministerio de Educación Superior, deberían generar un sistema de debate, de discusión académico, técnico, en el cual se pueda someter estos debates, no solamente un tema presupuestario. ¿Por qué no se hace? El tema es que se ha llegado en algún momento a plantearlo, está en la ley, pero todavía existen algunos elementos que hay que afinar, ¿no? Dos cosas han sido las trabas fundamentales. Uno, ¿quién va a financiar? Porque es un mecanismo que tiene que tener financiamiento propio, está en la ley, y el tema es quién lo va a financiar. ¿Y las propias universidades no deberían ser? La discusión es esa, se ha llegado a esa discusión y nunca se ha dirimido ese asunto. Y el otro tema es cómo va a estar conformada la mesa directiva, quién va a ser la cabeza, cómo va a estar conformado, tienen voto. O sea, son los dos temas álgidos que no se han podido avanzar y que impiden ese elemento que otros países lo tienen, ¿no? Y ese elemento, creo yo, ayudaría mejor a complementar el debate del presupuesto, porque si no va a ser todo un tema meramente claro, económico. Es decir, si a un estudiante le dicen la Universidad Pública del Alto ha cumplido con todas las expectativas de una auditoría educativa, todas las expectativas que un alumno tuviera al momento que va a invertir su tiempo en entrar a una universidad, pues entonces uno sale y dice, bueno, ¿sabes qué? Es tan buena la calidad educativa que yo voy a marchar porque se merecen más presupuesto, ¿no es cierto? Pero sin tener esa información y sin que el propio gobierno haga un esfuerzo real, Giovanni, por tener esa información, es como caminar en un incierto. En cierto sentido sí, digamos, ¿no? Es decir, es difícil medir y tener una evaluación certera de la calidad. Hay evaluaciones que se hacen de grupo de pares, que se llama el SENACU, que es una comisión que evalúa juntamente el Ministerio de Educación, la universidad, el sistema de educación público, el sistema de universidades privados, y se generan algunas. Y a raíz de eso se acreditan algunas carreras. No hay universidades totales acreditadas a nivel internacional, pero sí hay carreras que están acreditadas a nivel internacional. Pero es un proceso muy lento, muy complicado, y necesitamos acelerarlo. Creo que esta cuestión se resolvería mejor si empezáramos a hacer funcionar ese mecanismo, ¿no? Es decir, a llegar a un acuerdo para poder plantear de una vez el funcionamiento de la PEASU, ¿no? Me parecería que eso nos llevaría a otro nivel de debate y ya no estaríamos discutiendo temas simplemente, digamos, presupuestarios, ¿no? Porque detrás de eso está lo que tú dices, ¿no? ¿Cuánto la pena vale financiar una carrera desde el punto de vista de su calidad educativa? Y ese elemento debe ir de la mano. Ahorita nuestra discusión es plenamente presupuestaria, y la visión que tenemos de la calidad es simplemente muy a ojo de buen cubero. No tenemos una percepción precisa, ¿no? Tal vez el CUB tiene mejores elementos. ¿Por qué? Porque cuenta con un staff de profesionales que le permite hacer una evaluación interna, digamos, ¿no?, de sus carreras. Pero otros sistemas no tienen eso. El sistema de educación, por ejemplo, privado, no carece de eso, porque no existe una instancia. La PEASU sería la instancia, y creo que eso resolvería mucho de esos temas y estaríamos en otro plano de debate, y más allá de la cuestión solamente de cuánto se necesita o cuánto no, sino qué carrera es importante y cómo consideramos apoyar esa carrera o a esa universidad que tiene aportes fundamentales en el conocimiento para la educación superior boliviana y para el desarrollo, obviamente, del país. ¿Cómo se plantea este tema en la universidad, Max? Bueno, mira, Susana, yo quiero decirles con toda franqueza, y no por datos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana o del sistema universitario, Bolivia, en los últimos datos del Ministerio de Educación Superior, pueden preguntarle al viceministro de Educación Superior, el sistema universitario boliviano es el que tiene más carreras en Latinoamérica acreditadas a nivel internacional, seguidos de Colombia y otros países. Nosotros tenemos más carreras acreditadas en toda Latinoamérica. Y esto en función a ¿qué? A los pares académicos que lo ha expresado Giovanni. Porque nosotros, para acreditar una carrera, hacemos todo un proceso que tiene un tiempo de duración. No se puede acelerar los procesos de acreditación. No es decir, lo hagamos más rápido, este año nos pondremos a acreditar 100 carreras para que tenga la Universidad Mayor de San Simón, sea la universidad con todas las carreras acreditadas. No es así. Se tiene que acreditar con un proceso se hace el análisis infraestructural, laboratorios, planes de estudio y la staff de docentes que hacen el tema de todo el tema académico de una universidad. Entonces, se han ido acreditando, ¿no? Y el debate, siempre salimos al debate del tema del presupuesto universitario, ¿no? ¿Cuánta plata entra? ¿Cuánta plata gastan? ¿No? Pero yo pregunto, ¿y lo que se paga en la universidad privada
rendirá el resultado a los padres de familia que están pagando. ¿Cuáles son las mejores universidades en tema de salud? ¿Quién vota los mejores médicos? ¿La privada o las universidades del sistema universitario? ¿Está bien pagar? ¿Por qué tenemos bastantes brasileros que quieren ingresar a la universidad boliviana y no a otras universidades? Eso es un debate que no lo hacemos. Y otro debate, ¿cuánto cuesta estudiar en la universidad boliviana? ¿Y cuánto cuesta estudiar en otra universidad? Claro, justamente, pero esos debates de presupuesto y que se ponen sobre la mesa, Max, es porque la universidad pública la pagamos todos los bolivianos. Pero, ¿cuánto se gasta en la universidad privada? Eso será un tema personal entre la universidad privada y el padre que quiere pagar eso. El tema nuestro de preocupación hoy es una inversión que hacemos todos los bolivianos en la universidad. Claro, pero también te comento, o sea, que en debates que se ha tenido, por ejemplo, nosotros hemos estado en el debate de la cumbre de justicia, ¿no? Donde y existían padres de familia. Claro. ¿No? Entre uno de los sectores. Y los padres de familias reclamaban porque nosotros tenemos ciertos parámetros que son muy altos para el tema del ingreso a la universidad. Decían que debían ser más abiertos, ¿no? ¿Se imagina? Si fueran más abiertos, ¿cuánto costaría? Según datos de la Universidad Mayor de San Andrés, casi alrededor de 37.000 estudiantes son cada año postulantes a la universidad. ¿Cuántos entran? 8.000, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que entren 20.000 sobre los 95 que tienen, ¿no? Entonces, es que hablar de educación superior no solamente es hablar de presupuesto. Hay que hablar de, como decía aquí Giovanni, queremos hablar de calidad. Estaba yo leyendo hoy día un artículo de página 7, donde hablaban muy ligeramente de la universidad, ¿no? Dice, las universidades públicas tienen mucho presupuesto, las universidades públicas están en el ranking de las 3.000, ¿sí? La Universidad Mayor de San Simón es la número 3.045 a nivel mundial. Y la número 1 es el MIT. ¿Cuánto cuesta estudiar en el MIT? Sí, pero hay 3.000 universidades de diferencia. Claro, pero el MIT, ¿cuánto cuesta estudiar en el MIT? Es como cuánto cuesta estudiar medicina en Bolivia. ¿Y cuánto cuesta estudiar medicina en Brasil? Que no estamos muy lejos, ¿no? ¿Cuánto le cuesta? Y las universidades públicas en el exterior también son diferentes. Ese es un falso debate, Max. Creo que es un falso debate. Yo te lo digo como ciudadana boliviana que aporta mes a mes sus impuestos. Es decir, a mí no me interesa qué es lo que sucede en el Brasil, a mí me interesa qué es lo que sucede en Bolivia, porque mis impuestos y de la gente que nos está mirando, ¿no? Y las expectativas de los padres que nos están mirando y las expectativas de los alumnos que nos están mirando están puestas en un sistema educativo por el que nosotros mes a mes pagamos. Pero igual, estamos entre el ranking. En el ranking nosotros estamos, las universidades del sistema universitario, en el ranking internacional, que no lo hemos hecho nosotros, están primero. La Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Mayor de San Andrés, después viene la Universidad Católica Boliviana, viene la Universidad Gabriel Zene Moreno, y van llegando todas las demás universidades, y las privadas de Bolivia están mucho más abajo. En un ranking de las universidades latinoamericanas, para darnos una idea, ¿Bolivia en qué puesto entra? En las latinoamericanas está más o menos en el número 140, 150 están las bolivianas. ¿No? A ver, vamos a irnos a un corte, que es en esta casa, no es hotel. Vamos a seguir hablando de las universidades públicas en Bolivia. Volvemos a esta casa en los hotel. A ver, quiero volver contigo, Marcelo. Y entendemos que la UPEA se rige internamente bajo la autonomía, ¿no? Desde el 2003 es una universidad autónoma. Pero dada la situación de la UPEA, datos que se han puesto sobre la mesa, no tiene ninguna carrera acreditada. Acá nos contaba Max que en el sistema universitario boliviano en general existe mucha acreditación de carreras. La Universidad del Alto no tiene ninguna carrera acreditada. Hay mucha movilidad de rectores, 42.000 estudiantes al año, de los cuales solamente hay una titulación de 300 estudiantes anuales, muy por debajo del resto de las universidades del país, haciendo un promedio, lógicamente. Entonces es una situación que
parece preocupante, ¿no? Luego saldos de caja y banco existentes, un 90% del presupuesto pensado solamente para sueldos y salarios. Entonces, no deja de ser una situación preocupante, una instancia que en definitiva no termina de consolidarse. ¿El gobierno ha pensado por fuera de resolver, digamos, el conflicto de ahora y de resolver el conflicto todos los años que viene sostenidamente asignándole mayores presupuestos, de generar otra cosa, de generar alguna otra intervención en particular en esta institución? Bueno, en el marco de lo que es la autonomía, como se señalaba, son las propias organizaciones sociales que son constitutivas, en el caso específico del Alto, como la FEJUVE y la Central Obrera Regional, por ejemplo, son constitutivas de la UPEA, han sido las que han gestionado, han demandado y han hecho la gestión correspondiente para que se dé nacimiento a la Universidad Pública del Alto. Están empezando a demandar justamente este aspecto, ¿no? El que se puedan transparentar los recursos, el manejo de los recursos. El tema de la calidad educativa es otra de las preocupaciones que se tiene y que en la mesa del diálogo también se ha planteado que se pueda analizar el tema para ir llegando a puertos que nos permitan, en beneficio de la población y de los estudiantes específicamente, mejorar la calidad educativa, no solamente reducir el tema del debate al tema presupuestario, como se ha señalado, sino ver el tema de la calidad educativa. Y esto también hace a las organizaciones. Por eso el tema de la Coordinadora Nacional por el Cambio, en la última reunión, a través del Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, se ha planteado que la universidad pública haga una auditoría a los recursos, específicamente en el tema de la Universidad del Alto. Entonces, hay el interés y hay la preocupación de la población, no solamente ya de la Ciudad del Alto, para que se vea cómo se están manejando estos recursos y cómo se puede mejorar la calidad educativa de la UPEA. Ahí hay la preocupación, todos estos días que ha estado en movilización el estudiantado alteño, ¿cómo va a recuperar ese tema? En tema de tiempo, en tema de calidad, ¿cuántos días de paro han habido? ¿Los docentes van a seguir cobrando su salario en estos días que no ha estado funcionando efectivamente la universidad? Los estudiantes, ¿cómo van a recuperar ese tiempo perdido? ¿Se puede? Entonces, no es solamente decir, vamos a la movilización y generemos este paro, ¿no? ¿Quiénes son los afectados directos de esta situación? Es el estudiantado. ¿Cómo se puede después recuperar ese tiempo que se ha perdido si se van a ampliar los semestres o el año académico? ¿Cómo van a ser los resultados para mejorar la calidad educativa? Esa es la preocupación que se tiene. Entonces, evidentemente es un tema integral. Y aquí yo quiero hacer colación. La UPEA es una de las universidades más del sistema y están articulados, aunque sin voz y sin voto, a la conferencia de universidades, y ellos en ese proceso no han adecuado sus estatutos a esta instancia, y es por ello que no tienen voz y voto, y eso me gustaría que pueda explicarlo Max con mayor precisión, porque es uno de los aspectos centrales. O sea, no es posible que en este periodo, si bien es cierto, hay que respetar las características y las dinámicas que pueda tener la UPEA en este caso específico y la población del Alto, no quiere decir que con ello no queremos decir que es tarea libre, sino que tienen que empezar a adecuarse para que, como se decía, haya carreras que puedan estar acreditadas en un determinado momento. Eso no se va a dar de la noche a la mañana, es la universidad más joven del sistema público, entonces en ese sentido hay que darles el apoyo necesario. El gobierno va a garantizar en ese sentido el funcionamiento de la Universidad Pública del Alto, pero a la vez consideramos que en el marco del diálogo responsable, maduro, debemos preocuparnos por transparentar el uso de los recursos y por velar por la calidad educativa de la Universidad Pública del Alto, y por ello en el diálogo también está involucrado
el Ministerio de Educación como cabeza de sector para que se vaya viendo justamente este tema de la calidad educativa. A ver, más complejo, ¿no? Creo que el tema es más complejo de lo que incluso salió en los medios de comunicación. Es decir, la Universidad Pública del Alto no ha compatibilizado los estatutos para poder estar dentro del sistema del CV, ¿no es cierto?, con voz y con voto. Eso quiere decir que las decisiones que se toman en global del sistema universitario, pues básicamente la UPA no participa de estas, ya sea reuniones de acreditación, etcétera. Pues básicamente puede estar presente, pero no participa de esto. Giovanni, ¿qué pasa con el tema de la institucionalización? Es decir, porque 18 años, evidentemente, a ver, la institucionalización no se hace de la noche a la mañana, no es una cosa corta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero 18 años tampoco es poca cosa. Y 1.800 bolivianos a lo largo más. 1.800 bolivianos es solamente lo que recibió del IDH. Son 3.000 más o menos millones de bolivianos que la UPA ha ido recibiendo a lo largo de toda su creación. Esas son inversiones que ha hecho el Estado boliviano en que funcione pues una universidad. Entonces, creo que no es un justificativo decir, bueno, somos una universidad joven, entonces, por lo tanto, no hay una institucionalización a nombre de la universidad joven. Creo que las propias características y todo aquello que tiene el Alto, ¿no?, que es una ciudad potente, que es una ciudad que con una serie de necesidades y que ha ido creciendo, ¿no?, y avanzando y desarrollando y dando mucho de sí, quizás merece que el gobierno plantee la institucionalización desde otro lugar, porque los alumnos, insisto, salen a marchar por mejores condiciones. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema institucional? Tú que has trabajado tanto tiempo ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es cierto, ¿no?, que hay obviamente problemas muy complicados en la institucionalización y que gran parte se deben obviamente a las propias fuerzas que han dado origen a la universidad, pero sola y por sí misma no lo va a poder hacer, digamos, ¿no?, porque es necesario el apoyo del CV, porque si el CV no le da de alguna manera un reconocimiento a todo lo que ha hecho, obviamente en un debate, en una discusión, bajo los términos que tiene el CV, va a ser muy difícil que tengan plenos derechos en todo lo que implica el sistema universitario público, autonómico, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tiene que tener doble entrada, ¿no? Por un lado, la propia universidad, el compromiso de poder, digamos, sanear todos sus elementos restantes y entrar al debate para poder institucionalizar todas las normativas que tienen. Son normas bastante complejas. Una de las cosas que cuestionan es el hecho de que no existe voto ponderado pues, en la UPA, ¿no? A diferencia de lo que pasa en todo el sistema educativo de universidades públicas, ¿no?, donde sí existe un voto ponderado. El voto de un estudiante, el voto de un docente vale mucho más, ¿no?, mucho más que el del estudiante. Claro. En cambio, en la UPA el voto es de igual a igual, tal como en el sistema digamos, político nacional boliviano. Ese es un elemento de debate. ¿Y eso es un elemento que desde tu perspectiva, en calidad de docente, distorsiona? Se complica, porque yo he sido parte del el momento en que ha habido esa discusión, era un poco llevar la democracia al nivel más radical. Ese era el hecho. Es decir, ¿por qué va a haber diferencias entre docentes y estudiantes? Era agarrar una idea de democracia y llevarla a la última instancia, y eso ha derivado en un ordenamiento de este tipo. Hay que tomar en cuenta que son otras las fuerzas las que han constituido la universidad. No es la misma fuerza, ¿no? Cuando lo hace un ente académico, es decir, un ente profesional, son otras las fuerzas, van a tener mayor capacidad de imponer. En cambio, cuando son las fuerzas sociales las que producen la institución, son otras las cosas, las consecuencias institucionales que hay detrás de eso. La sabiduría consiste en respetar esa especificidad sin imponer, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco dejar que esa especificidad imponga, ¿no?, al resto su propia particularidad, ¿no? A ver, Giovanni, hay un tema con las becas, otro tema que salió sobre la información pública. Las becas las reparten los propios estudiantes. ¿Eso es así?
Hay mucha fuerza de los estudiantes, es cierto, hay mucha fuerza, ¿no? Tienen un peso específico, ¿no? De fuerzas, digamos, no necesariamente institucional, porque institucionalmente hay reglamentos que definen, pero siempre las cosas no se dan solamente por el marco institucional. Hay pugnas de fuerza que pesan. Depende de qué estamento tenga más o menos fuerza. Y en este caso, obviamente, o sea, digamos es muy fuerte. Que si yo soy un estudiante venido de, no sé, Achacachi, sin ningún respaldo de ninguna organización social, ¿puedo acceder a esa beca? Así dicho en concreto, es difícil de decir si sí o no. Lo cierto es que hay un peso mayor del estamento estudiantil sobre, digamos, el estamento docente. Hay un peso mayor, que se explica, como les decía, por la forma de configuración de la institución, ¿no? Muchas de esas cosas se han vuelto normativas, ¿no? Y obviamente chocan con la normativa del CVB. Esa es en parte la explicación de por qué pasa eso, ¿no? Ahora, más allá de eso, habría que entrar en detalles si se puede o no se puede, pero si hay un peso, yo reconozco que hay un peso importante, diferente, que lo hace diferente a todo el sistema educativo autonómico público de Bolivia, que esa correlación de fuerzas no existe en otro contexto. Ahora, positivo, nosotros negativo. estamos hablando de una universidad pública y gratuita. Max señalaba en su anterior intervención que justamente estudiar en Bolivia es un privilegio porque básicamente no le cuesta nada, ¿no? No es como en otros países donde entrar a la universidad pública, en Chile ni hablar, es decir, es un endeudarse de por vida. En Brasil lo propio, ¿no es cierto? Entonces, corresponde en una universidad pública y gratuita, de las características que tiene Bolivia, hablar de becas. Y yo creo que sí, porque hay becas comedor también en el sistema educativo universitario, es decir, gente que no tiene recursos y justamente como no tiene recursos se les apoya con un sistema de becas, es decir, comedor, que es lo que usualmente hay, ¿no? Más allá de eso, digamos, no existe, hasta donde yo sé, otra modalidad de beca. Es decir, la beca comedor, y hay becas también tesis, es decir, para la gente que hace investigación se le paga su tesis, tiene que entregar el resultado. Ese es el sistema de becas, no se paga la colegiatura, porque la colegiatura la paga el Estado directamente, al docente la paga el TGN, ¿no? Entonces, digamos, es otra la modalidad. Ahora, por eso te vuelvo a repetir, ahí depende de la correlación de fuerzas. Tienes la norma y hacia dónde la desvías, es decir, hacia mayor nivel de becas comedor, porque hay un mayor nivel de gente que tiene menos recursos y que obviamente puede aprovechar esa eventualidad. Eso es lo que puede estar pasando en este caso, digamos, en la UPEA, ¿no? No está fuera de su propia normativa, está utilizando eso para poder, digamos, apoyar más al sector estudiantil que al sector docente, ¿no? En mi opinión, esa es la explicación de muchos de los elementos que ahora tenemos aquí cuando vemos a la UPEA así tal como está, ¿no? O sea, digamos, el estudiante o el grupo de estudiantes en la UPEA tiene el mismo peso político, digamos, que los docentes en el... Ahora, obviamente, eso es más, decirlo de esa forma, digamos, es bastante, digamos, directo, ¿no? Hay un peso, dependiendo de la fuerza, obviamente, de los docentes, pero ese peso tiene su propia especificidad, ¿no? En términos políticos, claro que sí, es decir, grupos, personas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, todo eso tiene que estar normado y hay, en mi opinión, hay un mayor peso de las normas que han sido aprobadas hace unos 8 años, ¿no? Porque ahí el debate ha sido que el 2010-2012 tenía que entregarse el primer borrador, digamos, ¿no? de lo acuerdo que habían formado el 2006 para adecuarse al CVB. Y desde ahí ese estatuto que tiene vigencia hasta ahora es el que norma toda la estructura de la UPEA. No está fuera de la norma, bueno, de esa norma, ¿no? Ahora esa norma no está todavía adecuada al CVB, ese es el tema, ¿no? A ver, Max, quiero que la gente se le pueda explicar... ¿por qué la UPEA no adecúa su norma al CVB? Es decir, dentro del CVB, ¿no es cierto? Nos acaban de contar que la UPEA no tiene ni voz ni voto. ¿Qué significa que la UPEA no tenga ni voz ni voto dentro del CVB? Y ustedes como confederación, ¿no? ¿Cómo impulsan o cómo ven que una universidad finalmente hermana, ¿no? Dentro del sistema no haya conseguido a la fecha tener una sola carrera acreditada de las 35 que tiene? Es decir, ahí hay 42.000 estudiantes que merecen una calidad educativa, ¿no? Y cómo ustedes, digamos, responden también a
expectativa. Mira, querida Susana, hace un momento yo he defendido y voy a defender a capa y espada a las universidades, porque nosotros tenemos un nivel de calidad y un nivel de optimización y control hasta de nuestros recursos, tanto internos como externos, y el Estado sabe que se están manejando. En el tema de la Universidad Pública del Alto, la universidad ha entrado el 2010 al sistema universitario boliviano y tenía un plazo perentorio para adecuar, porque no es el debate, es un... copiando tus palabras, que me decías de un falso debate, es un falso debate la discusión del voto igualitario. Porque diciendo que hay un voto igualitario en la UPA, que el voto de un docente es igual a un voto de un estudiante, quieren mostrar que el estudiante es el que gobierna en la UPA, y no es así. Porque hay muchas otras cosas que están fuera, atrás del telón, que muestran la realidad de la UPA, ¿no? Por ejemplo, el rector y el vicerrector, ¿por qué no son, no tienen voz y voto en las conferencias? Se decía porque el voto igualitario. Yo he cambiado, les he dicho, no es así. Nosotros apoyamos el voto igualitario. Porque en el sistema universitario boliviano existen dos formas de elección de autoridades. El voto estamentario, que tienen que ganar en cada estamento, en docencia, en estudiantes, y el voto ponderado. De la UPA no se adecua ninguna, ya, pero aceptamos el voto igualitario. Pero para ser docente titular, para ser autoridad en el sistema universitario, para ser rector, vicerrector, decano, director de carrera, tiene que ser docente titular con 5 años de antigüedad. Y en la Universidad Pública del Alto han puesto que no debe haber perpetuidad en la cátedra. O sea que el rector no es docente titular. El ejecutivo de los docentes no es docente titular. No hay docentes titulares en la Universidad Pública del Alto. En el resto de las unidades sí. Para hacer los pares académicos necesitamos tener docentes titulares, porque ellos son los que tienen que tener un vínculo institucional. ¿Y cómo son los docentes en la Universidad Pública del Alto? Para la gente que nos está viendo. Son contratados. O sea, este año... Todos los años son interinos. Ellos no tienen... en el sistema universitario boliviano existe un reglamento del régimen docente y otro del régimen estudiantil. En el régimen docente es como entra un docente, aspira a el proceso de invitado, interino, de titularización que tiene. En la Universidad Pública del Alto han hecho otro sistema, ¿no? Tienen otros sistemas de contratación de docentes. Y eso está generando que hasta se han inventado, por ahí me comentaban algunos dirigentes, me decían, en la Universidad Pública del Alto existe un fuero sindical, ¿no? Para los docentes. Los docentes que tienen cargo de dirigente, mientras está durando su cargo, siguen siendo docentes contratados, mientras que otros pueden ser no contratados un tiempo y despedidos otro tiempo. Entonces, eso genera. Otro tema que hace, por ejemplo, yo lo he dicho en varios medios, no podemos agarrar el tema del gasto y de la gestión sectoral, no podemos decir si está bien o está mal al mostrar solamente los índices de ejecución, que dicen son los más bajos del sistema universitario. Pero ¿por qué son los más bajos? Porque un sector es elegido por 3 años y al año tiene que ir a un referéndum ratificatorio y tiene que sacar 75%. Entonces, llega el año, tiene que sacar 75%, va a las urnas, no saca el 75% y tiene que llamar a elección. Por eso es que muchos ya me preguntaban, ¿por qué una universidad de 18 años tiene 22 rectores? Porque casi nunca, que entre lo que yo sé, solo un rector pudo pasar el 75%, pero por otros motivos tampoco acabó su gestión, ¿no? Entonces lo que ocurre es que hay otros intereses de otros sectores que hacen creer que los estudiantes tienen el poder, que no lo tienen, porque en 4 años que yo soy Confederación Universitaria Boliviana, he conocido 8 FULES, y las FULES han sido elegidas por 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, si son 2 años, 2 años, 2 años, en 4 años, han ido diferentes. Lo que pasa... ¿No será que habrán egresado también? No, porque han cambiado. O sea, estaba acabando una asamblea, fuera la FUL, otra FUL. Una asamblea, fuera la FUL, otra FUL. O sea, entonces, y hay una inestabilidad institucional, porque su estatuto está en diferentes formas. Entonces, se le ha dicho a la Universidad Pública del Alto que tiene que adecuarlo. Una especie de como
como una sanción, como una pena, como un incentivo a que modifique, ¿no?, su estatuto, es que en las conferencias de universidades no tiene derecho a voz y voto el rector ni el vicesector, solamente habla su cogobierno, el docente de la Federación de Docentes, que representa a los docentes, y el estudiante que es de la FUL. Pero a margen de eso también tienen otro tipo de consejo universitario, no es el consejo universitario que todos tienen. Ahí tienen un presidente del consejo universitario docente y un estudiante, y el rector es uno más del grupo de todos los delegados. O sea, tiene muchas cosas que tienen que ir cambiando. Yo he recibido, Susana, en mi oficina, compañeros de la carrera de medicina y de la carrera de administración de empresas preocupados, porque nos dicen, ¿por qué nosotros no podemos tener carreras acreditadas? Porque ellos se están dando cuenta. Ya en 18 años los tiempos están cambiando y los compañeros quieren tener su carrera acreditada, especialmente las de salud son las que más exigen los temas de acreditación. Y les hemos dicho, pues no tienen docentes titulares. Y ese es un gran problema. O sea, básicamente no se acredita una carrera que no tiene docente titular. Claro, entonces el alto nunca va a acceder a la acreditación de las carreras. Es que son varios requisitos para acreditar una carrera. Digamos, un requisito es tener docentes titulares. Claro, es que uno tiene que cumplir. O sea, infraestructura, ¿no? O sea, tú tienes que tener tales infraestructura. ¿Cuántos alumnos tienes? Tienes que tener una infraestructura adecuada para esos alumnos, para esa cantidad. No puedes tener 20.000 alumnos y tener 5 aulas. No te acreditan. Lógico. ¿No? Laboratorios, si es que necesitan los laboratorios, la currícula tiene que tener la carga horaria, todo. Y una de esas también es el tema de los docentes titulares, ¿no? Si no tienes docentes titulares, no estás cumpliendo el parámetro de lo que te dice para las demás universidades y tener el paraacadémico, porque el paraacadémico es otro que tiene similar. ¿Pero qué está haciendo, digamos, el CV y la CUP para que esta situación dentro de una universidad hermana mejore? Ya se les ha planteado el tema de la misma confederación y el CV. Les hemos planteado el tema de que tienen que adecuar los estatutos. Justamente en este último congreso que estuvimos en Potosí, del 21 al 25 de mayo, se le dijo a los compañeros estudiantes, o sea, les dijimos a los docentes, no hagan pelear entre estudiantes, porque el debate ya no es ese tema. Entremos a ver la universidad que tenga esos parámetros. Pero como te digo, o sea, a veces no responden ni siquiera a muchas notas de motivación que hace el CV cuando en una temporada normal. Solamente llega cuando es el tema del presupuesto. Mira, yo estaba revisando los archivos porque decían hay alrededor de 190 millones aproximadamente que tienen en caja de bancos porque no han acreditado estudiantes. Entonces, reviso los archivos del CV desde el 2005 que se le han mandado notas a los rectores de la Universidad Pública del Alto. ¿Qué dicen los estudiantes? Bueno, los estudiantes están mentalizados con el tema del voto universal, Y les hemos dicho, está bien, apoyamos el voto universal, pero el tema de la titularización de los docentes, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? A ver, Giovanni, quiero volver contigo. Tú, además de docente, como lo hemos señalado aquí, eres analista. Y te voy a preguntar un poco ya más de la parte política que ha desencadenado este conflicto, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿por qué la UPEA no pudo? Parecía que el conflicto estaba en escalada, como lo dijimos al inicio, en la introducción del programa. Y desde tu perspectiva, ¿por qué la UPEA no pudo encolumnar a toda la sociedad alteña detrás de este conflicto? ¿Cuáles fueron los factores para que no haya una presión, digamos, de todo el Alto sobre el gobierno? El paro total no fue el éxito que la propia universidad esperaba. Bueno, primero porque creo que la pretensión no era llegar a este punto, digamos, ¿no? Tú lo has dicho, el asesinato al estudiante creo que ha sido un detonante para generar otro escenario, ¿no? Y sobre la base de otro escenario, obviamente ellos están planteando un nivel mayor de radicalización de posiciones, pero no había lo que siempre había, es decir,
un intento de mejorar el presupuesto universitario, y evidentemente ya se les ha dado muchas respuestas durante mucho tiempo en ese sentido, ¿no ve? Y con muchas de ellas se han conformado, es decir, han dicho, bueno, hasta aquí vamos a poder hacerle esto. Entonces creo que esa es una primera diferencia, ¿no? Segundo, obviamente la situación del Alto es diferente, ¿no? No es la misma, ¿no? Es decir, no estamos en un Alto completamente confrontado al gobierno, no estamos en un Alto que tiene posiciones diferentes, ¿no? Algunos apoyan al gobierno, otros no lo apoyan. También hay dos, pues, FEJUVES, y eso implica que la correlación de fuerzas en el Alto es diferente, ¿no? No creo que la UPEA esté apostando necesariamente por una desestabilización. Creo que estaba apostando sobre todo por mantener la presión que siempre tenía cada inicio de gestión para poder lograr, digamos, mínimamente una sobrevivencia un año más. Y si es que había la posibilidad de llegar más lejos y modificar la ley, pues lo hacían. Y aquí las circunstancias han generado esa posibilidad, y por eso estamos en otro escenario. No creo que haya habido más allá de eso, ¿no? Cortito, Marcelo, ¿el conflicto reciente debilita al votante masista en el Alto? No me atrevería a hacer un análisis cerrado en ese sentido. Hay evidentemente experiencias que nos han señalado que a partir de un nivel de conflictividad alto, en un momento determinado, posteriormente eso ha sido revertido en temas eleccionarios. Tenemos el ejemplo de Potosí, con más de 20 días de un paro cívico duro, y posteriormente las elecciones municipales son ganadas por el MAS en el propio Potosí. Entonces hay que ver el tema efectivamente ha habido intencionalidades políticas. Yo considero que la iniciativa primigenia de la UPEA por demanda de mayores recursos ha sido contaminada por factores político-partidarios que ha hecho que la UPEA sea aislada. No ha tenido la posibilidad de generar contagio, de generar aceptación y apoyo por parte del sistema universitario y a nivel local por la parte de la propia población alteña. Son las propias organizaciones que empiezan a demandar, y la ciudadanía en general que está demandando que la UPEA se sienta a negociar. O sea, porque ellos son los directamente afectados cuando se bloquea, cuando se convoca un paro. La ciudadanía del Alto vive del día a día, y el hecho de que no haya predisposición para sentarse a negociar ese tema implica que la población sea afectada. En ese sentido consideramos que sí, que ha habido intencionalidades políticas partidarias que han desnaturalizado o han contaminado la demanda de la UPEA, y eso ha hecho que se aísle la UPEA en la negociación esta. El hecho de que el sistema universitario diga no estamos de acuerdo con que se toque la ley 195 implica de que la UPEA no ha hecho un proceso previo con su sistema para que puedan llegar a ese punto, ¿no? Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Venimos ya a las conclusiones de nuestro programa. Esta casa nos hotel, un programa sumamente interesante, aunque sumamente complejo también, entender la institucionalización de una universidad que no logre institucionalizarse, que tiene características propias, particulares. El tema del voto 1 a 1 para algunos analistas hace que los estudiantes de la UPEA tengan demasiado poder en el momento de tomar las decisiones operativas y administrativas dentro de la universidad, lo que para los analistas generaría una distorsión. Tú no puedes tener demasiado poder por sobre la persona que te va a calificar, no puedes tener poder por sobre la persona que por ahí, con el tema de que no hay institucionalidad en el trabajo de cada uno de estos docentes, probablemente el estudiante los puede echar. Ese es un análisis. El otro análisis es también la falta de institucionalización por parte de la planta administrativa de
la UPEA, de los propios docentes, que pareciera que están más ocupados en el cuoteo de las plazas universitarias, de los cargos, de abrir nuevos ítems, porque tienen salarios realmente importantes, interesantes, los hemos visto, han circulado en redes sociales, ¿no? Pero definitivamente que en temas de calidad educativa. Es un debate largo, extenso todavía. Esperamos que realmente el diálogo pueda darse entre la Universidad Pública del Alto y el gobierno, porque como lo señala Marcelo Oliva acá en el programa, la ciudadanía alteña vive al día, ¿no? Y tener un alto paralizado es paralizar definitivamente no solamente la economía de muchísimas familias, sino la economía del país. Muy cortito, 30 segunditos cada uno para salir. Max, te agradezco primero por haber estado esta noche en esta casa en hotel. Una conclusión de 30 segundos, por favor. Gracias. Bueno, decir que yo creo que se tiene que sentar al diálogo la universidad, porque es lo mejor que va a hacer por la institución y por la ciudadanía. Porque sin diálogo no vamos a poder dar solución. Lo dijo Marcelo, día que pasa es día perdido para los estudiantes, pero los docentes administrativos van a cobrar su sueldo completo. El año pasado ya perdieron muchas clases los estudiantes, pero los docentes no han perdido ni un centavo de su sueldo. Entonces, entremos al diálogo, que se sienten en la mesa de diálogo y juntos saquen una solución que sea ya perentoria en el tiempo para la UPEA. Muchas gracias. Giovanni. Bueno, yo creo que es importante resolver el tema de la institucionalización. Y también es importante reconocer la especificidad de la creación de la UPEA. Todas las universidades, en toda su historia, en cualquier parte del mundo, tienen una historia, y eso es lo que se convierte en institucional. No podemos agarrar un modelo y querer introducirlo ahí por fuera de la propia historia de la universidad. Entonces, creo que eso es una lección para todos, ¿no? Para los propios actores de la universidad, para la gente que está involucrada. El gobierno es un actor importante, como tú muy bien has dicho, puede ayudar de muchas formas, no es la única forma el presupuesto. El COB también es otro actor, puede ayudar viabilizando ciertas cosas, y la propia IPOEA debe ser también la fuerza motriz que permita con sus organizaciones sociales de una vez sanear este punto, porque si no se regulariza estos asuntos frente al COB, difícilmente vamos a tener una institucionalidad fuerte sobre la cual asentar de una vez una universidad con una visión de futuro y que obviamente cumpla los intereses históricos por los cuales han sido creados, ¿no? Muchas gracias. Marcelo. Agradecido, Susana. Señalar que el gobierno tiene la plena convicción de que el escenario del diálogo es el que va a propiciar la solución al tema de la Universidad Pública del Alto, que el tema del diálogo va a ser el que va a identificar a partir de los temas planteados por la UPEA que es necesario transparentar el uso de los recursos en el marco de la autonomía y de que se vele por la calidad académica y, en última instancia, que el gobierno va a garantizar el funcionamiento de la UPEA a través de recursos adicionales. Les agradezco mucho a los tres por haber estado esta noche en esta casa Nos Hotel. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, que es en la programación de ATV Deporte Total. Y con nosotros hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.